buenas tardes. Nuevamente, como todos los viernes, a partir de las 19, estamos en ¿Quién tiene la voz? Esta vez nos acompaña, la verdad la mesa está llena, que es lo lindo de compartir estas tardes, de dialogar sobre política educativa, sobre la política en general, pero siempre con perspectiva de género, siempre desde la mirada de las mujeres trabajadoras y sindicalizadas. Estamos con Noemí, como todos los viernes. ¿Cómo estás, Noemí? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto encontrarnos nuevamente. Muy bien. También estamos con Blanquita, que hoy llegó. Siempre la estamos ahí. Y un día volvió, Blanquita. Un día volvió. Sí, un día buenas volvió. tardes, Blanquita. Bueno, muy buenas tardes. Aquí estoy con mucha voz. Muy bien, así me gusta. En esta tarde un poquito nublada, pero muy linda. En esta hermosa gris, tarde. pero sí, con cierto. muchas colores. Ajá, una hermosa sí, tarde. seguro. Y hoy nos visita nuestra visita, la que habíamos puesto en nuestro flyer, la que habíamos anunciado. Está nuestra querida compañera directora de Luján, Marcela Díaz. ¿Cómo estás, Marcela? Así es, buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que feliz, contenta de poder participar nuevamente en este espacio, un espacio justamente como decís vos, Cristina, totalmente abierto a la comunidad y con una perspectiva de género que hoy es tan importante, tan importante, sobre todo con este aumento de femicidios que nos tiene tan preocupadas a todas las mujeres, ¿no? Sí. Nosotras intentamos en esto, por eso darle la voz a todas las mujeres líderes en todos los lugares y ámbitos de la vida cotidiana, tanto para hablar de política, de educación, de economía, porque sabemos que la voz de las mujeres es a veces la menos escuchada y tenemos muchos valores y mucho conocimiento entre las mujeres que están en todos los espacios, pero cuesta mucho ser llamadas y ser la voz que se escucha en las radios hegemónicas. Por eso nos interesa mucho tu visita y que nos vas a contar sobre el Congreso de Educación Domiciliaria y Hospitalaria. Así es que, pero igual estás invitada a hablar en todos los temas que vamos a sacar antes y después del tema específico. Bien, muchas gracias. Ahora yo le voy a ceder la palabra a las compañeras, a Noemí y Blanca, porque yo estoy un poquito adolorida para hablar, me duele una muela. Bueno, en realidad vamos a comentar un poco lo que va a ser la marcha. Vamos a hablar de la marcha del día lunes 25, ni una menos, Blanquita, porque sabes que estamos convocando a todas las mujeres para que ese día nos encontremos en la peatonal. La concentración va a ser en la peatonal a las 19 horas, así que bueno, estamos tratando de que llegue la información, obviamente, a todas las mujeres para que ese día puedan participar, ¿sí? Claro, sería bueno que siguiéramos haciendo en nuestros lugares un poco de información para que todas se entere y nadie deje de venir, porque es la oportunidad de tener voz, de expresarnos de distintas formas y de convocarnos, de conocernos y que se produzca ese encuentro entre las mujeres tan necesario. Sí. De verdad, bueno, esto es necesario que nos encontremos y es necesario que sigamos en ese camino de reclamar, de luchar por más derechos para las mujeres y sobre todo como comentaste, Marcela, con esta ola de femicidios que no para. Así que bueno, la verdad que está bueno también que puedas aportar sobre eso. Sí, además cabe destacar que no solamente son femicidios, también hay transfemicidios que a veces no se visibilizan, ¿no? Y realmente son personas. Son personas que realmente ya desde su decisión de ser personas trans comienzan un camino bastante difícil y esta sociedad se los hace más difícil aún. Y aquel que no comparte, no respeta, termina cometiendo estas atrocidades. Últimamente tuve la oportunidad de conocer a una compañera trans, Griselda, que falleció y que justamente no fue un transfemicidio, digamos, porque alguien la mató, pero la mató el sistema. Los médicos la discriminaron, no tuvo la atención oportuna, no tuvo un diagnóstico oportuno, no tuvo el derecho a un diagnóstico y bueno, y
eso termina en esto, en la pérdida de personas muy valiosas, porque todos somos valiosos, todos y todas somos valiosos. Sí, por supuesto. Y de hecho, estos últimos años tenemos que decir también de la falta de recursos que han habido en las direcciones, en la dirección de la mujer, de hecho, en cada lugar a donde se debe asistir a las mujeres, ¿no es cierto? No ha habido, digamos, recursos. El presupuesto ha sido escaso, si es que ha habido algo de presupuesto, y por otro lado se han encargado por supuesto, de hacer desaparecer direcciones o lugares, secretarías importantes a donde se asistía a las mujeres, y la verdad que es totalmente es una falencia total de que haya tan poca atención, y sobre todo la salud pública también, porque convengamos que hay un montón de deficiencias, porque la verdad que cada día, cada año que ha pasado desde estos gobiernos, digamos que Cornejo, bueno, lo vamos a seguir teniendo lamentablemente a 4 años más en Mendoza, pero desde el gobierno nacional ha sido en la misma sintonía, digamos, de los pocos recursos que se han totalmente los recortes que se han hecho se han podido observar, han quedado visibles, y justamente han mostrado esto que decís vos, Noemí, que es visibilizar una vez más bueno, como yo digo, las minorías, ¿no? Estas minorías que justamente son las que necesitan del acompañamiento de un Estado garante, y que estamos teniendo un Estado ausente. Sí, el hecho es de la poca importancia que le han dado estos gobiernos a las personas, digamos, porque ha pasado en todas las áreas, lamentablemente. Pero la discapacidad es otra área también que muy visible en las cuestiones que tienen que ver con género, sobre todo en esto de las atenciones. Sobre todo también los recursos. Yo me quedé admirada hace poco charlando con un grupo de mujeres, precisamente, que recurrió a uno de los hospitales más conocidos de Mendoza. Y no tenían gasas, no tenían una pomada que antes la conseguían, y gente de pocos recursos, o sea, no la puede comprar. Y nunca pensé que en un hospital así, con una calidad a veces, ¿no?, de lo que es la sanidad, ocurrieran estas necesidades que son básicas, no tener gasas, por ejemplo, con todos los problemas que tenemos de contaminación y todo eso. Entonces creo que los que más están sufriendo esto son la gente de pocos recursos. Obviamente. Yo a veces converso mucho con gente que no tiene obra social, por ejemplo, y están en los lugares públicos, y bueno, es lo que te dicen, que a veces no consiguen un turno, remedios, ni pensar en esta altura que antes se los daban o lo podían conseguir. Tampoco está trabajando muy bien la parte de asistencia social, que antes te resolvían todo ese problema. Yo quiero decir una cosita, no puedo con el genio. No, por supuesto, Cris. El 25, al ser el día de la no violencia contra las mujeres, y estar en este contexto de lo que está pasando en Chile y la violencia que están sufriendo las mujeres que salen a reclamar por la situación. Realmente ahora ha muerto otra mujer de 38 años, una fotógrafa, y ya venían las compañeras de Chile hablando de esta mujer Mimo, que también iba a las marchas, acompañaba, y que cuando los carabineros la tomaron prisionera apareció violada, muerta. La mataron, es mucha la violencia que le están sumando los carabineros a la represión que a todos están haciendo vivir, el doble hacia las mujeres. Y justo vamos a recordar una fecha que es justamente por las hermanas Mirabal, que lucharon en política, y en la dictadura de Trujillo las mataron a golpes por su participación política, por su compromiso. Digo, qué momento histórico hoy en el marco de esta marcha del lunes 25, ¿no? Sí, la verdad porque es la expresión de que estamos sufriendo discriminación como nunca, porque yo considero que si una política de gobierno no fija su mirada en lo que se ha construido en cuanto a lo que es el género, todo lo que se había avanzado, ¿no es cierto?, mucho lo que se ha estado construyendo desde la educación misma también, y si
un gobierno hace una mirada ciega a esto, no le da valor, es una forma de discriminar a la mujer y a todo lo que se ha construido. Y si lo último que han hecho en esto ha sido, por ejemplo, hoy el daño con el protocolo que a nivel nacional se aprobó, es el protocolo de aplicación de la no punibilidad de las violaciones a menores de 15 años que quieran el aborto. No estamos hablando de aborto, no, el aborto posterior o cuando como una decisión de salud pública, no, hablamos de lo que la Constitución ya aprueba y la ley ya aprueba, que es cuando hay una situación de violación en menores o en discapacitadas y con la decisión de esa persona de no querer continuar el embarazo, pero en caso de violación y de niñas o discapacitadas, que la Constitución ya lo tiene como no punible. Habían hecho un protocolo, el ministro de Salud de la Nación lo aprueba y el presidente hace lo que vos estás diciendo en este momento, lo niega, lo deroga, la verdad que casi como en una afrenta. Sí. Porque la verdad que no permitir que se aplique un protocolo en los hospitales ante estas situaciones de no punibles es volver y una 50 o 100 años para atrás. Y una reacción de un presidente realmente que le interese lo que dice lo que dice lo eclesiástico, ¿no? Le interesaba quedar bien con el Papa, lo dijo, fue una de las expresiones que tuvo. Pero de todas formas, yo digo, estamos sufriendo hasta abusos eclesiásticos también la mujer, otra de las Exactamente. cosas. Sí. Mirá lo que ha pasado acá con el próbolo, es realmente siniestro, es decir, es una novela. Sí, con respecto a lo que decía Cristina, esto de que no se respeta lo que dice la Constitución, es decir, no estamos hablando de inventar nada nuevo. Si recordamos, hubo un caso en el norte donde justamente se le negaba la posibilidad de una niña de 13 años de que se le hiciera un aborto y bueno, y el gobernador decidió que no se le debía realizar el aborto y todas las consecuencias que eso implica, es decir, ni siquiera ya no estamos pidiendo si vamos a lo personal, a lo particular por este caso, sino que se está violando algo tan importante que es la Constitución, lo que ya está enmarcado en la ley. O sea, yo creo que hasta en eso hay realmente situaciones muy graves que hablan ni nada más y nada menos que una posición política, una posición filosófica frente a lo que es la vida y frente a lo que al otro, ¿no? A la persona del otro. Y sobre todo, como decís Cristina, a las mujeres. Sí, obviamente. La verdad que bueno, está hecha la convocatoria para que el lunes todas acompañemos en la marcha y bueno, sabemos perfectamente que siempre la gente hace, las mujeres, sobre todo las mujeres, las que están un poco más lejos, siempre hacen lo posible por estar. Así es que bueno, trataremos de Habrá que recordar el horario y el punto de encuentro, Noemí. Exacto. A las 18 en el kilómetro 0. Exactamente. Vamos a ir hasta tribunales federales y así es que vamos por San Martín hacia Colón y después para tribunales. Así que seguramente sale a las 19. Esperamos que todas al salir de las escuelas y todos puedan llegar al kilómetro 0. Vamos a hacer un cortecito y después vamos a hablar del Congreso de Educación Domiciliaria y Hospitalaria. ¿Quién tiene la voz? El programa de radio donde hablaremos de educación, política educativa y gremialismo, con perspectiva de género. Los jueves de 19 a 20 por FM Ágora, la frecuencia militante. Cuánta belleza que hay en luchar. Bueno, estamos otra vez con ¿Quién tiene la voz? Así que bueno, ahora queremos escuchar lo que nos trae la directora, que quiere hablar sobre educación, obviamente, que es lo que más le gusta. Bien, sí. La verdad que siempre digo que si volvieran a hacer, elegiría nuevamente esta carrera que es la docencia y que me hace tan feliz en el lugar, en el rol que me ha tocado trabajar. Fui muchos años maestra de primer grado,
Sí. Después secretaria, vice, pasé por todas las funciones. Bueno, yo soy directora de escuela. Les cuento que en el mes de octubre, 23, 24 y 25 de octubre, en la Facultad de la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Filosofías y Letras, se realizó el Congreso Nacional e Internacional de Educación Domiciliaria y Hospitalaria, organizado por la Secretaría de Evaluación y Planificación para la internacionalización y nacionalización educativa. La verdad que fue un encuentro muy enriquecedor. Estuvo enmarcado en la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206, que instala un nuevo paradigma educativo que da lugar a pensar y ubicar unas nuevas formas de dar respuesta a las necesidades de los sujetos, de acuerdo a los contextos. Recordemos que estos sujetos que tenemos son sujetos que están en situación de enfermedad. Todo niño o niña que llega a una escuela domiciliaria, una escuela hospitalaria, sabemos que está en una situación de enfermedad. Sí. Fue un congreso, la verdad, muy productivo. Como dice acá, fue a nivel nacional y a nivel internacional. Tuvimos la presencia de una doctora en pedagogía hospitalaria de España, ya les voy a decir exactamente su nombre. Realmente muy productiva su participación. Nos invitó a que desde la universidad continuemos en contacto para poder enriquecer, digamos, todo lo que ellos tienen en avanzada. Ellos hablan ya de pedagogía, especialmente pedagogía en educación hospitalaria y domiciliaria. De la República Argentina nos encontramos en el campus de la universidad, aproximadamente 13 provincias. Muy interesante. Por ejemplo, del norte me llamó mucho la atención porque vinieron de Santiago del Estero, del Chaco, de Santa Fe, de Jujuy, estuvieron de Misiones, de acá más cerquita, de San Juan, de San Luis, de La Rioja, del sur, es decir, realmente fue de Buenos Aires. Fue una convocatoria muy enriquecedora. La mayoría de los docentes hablaban de los solos que se sienten en este trabajo, que es un trabajo muy solitario. Recordemos que el maestro domiciliario es el que agarra su maleta, su bolso. Ya les voy a contar un poco las experiencias que pude observar allí, y sale en busca de ese hogar donde encuentra ese alumno, esa alumna, que está con dolor, que está sufriendo, que está triste, y que más que esperar un contenido, espera un momento de alegría, un momento de encuentro, alguien que le presenta una situación divertida, porque si no es desde ese lugar es muy difícil que el aprendizaje se pueda dar. La verdad que yo me sentí como en una situación distinta, especial, porque bueno, era la única directora que había en todo el congreso de la escuela de origen, al punto que cuando me veían me decían, la de escuela de origen, porque no había ido prácticamente de Mendoza, la convocatoria fue nula, solamente estuvo representada la escuela domiciliaria Gutiérrez, que está aquí frente a la Plaza Sarmiento. Estuvo su directora y sus docentes, realmente para sacarse el sombrero, chicas, no saben, ellos fueron disertantes dentro del Congreso. Sí, obvio. Ajá. Lo que hacen estos docentes, como les digo, llevando este bagaje de cosas a las aulas en los hogares, porque ellos nos explicaban cómo instalan un aula dentro de los hogares. Uno de los profesores llevaba como una especie de carpita. Entonces, porque dice que es muy difícil esto de habilitar un pedazo de mesa en un living, en un patio, un espacio, exactamente, en un hogar para poder instalar allí el aula. Entonces, como que de alguna manera es como decir, este pequeño espacio, esta carpita, este iglú, este lugar, es nuestra aula por un momento. Cosas muy originales, muy creativos.
La docente de nivel inicial había preparado un robot porque la escuela tiene un proyecto que es la escuela con alas, porque es la escuela que vuela a los distintos hogares, a los distintos espacios. Exactamente. Y ella había fabricado un robot realmente increíble, chicas, no les puedo explicar, donde se dividía en tres el robot. La parte de abajo, que eran las piernas y que era el hacer, la parte del centro, que era lo que tenía que ver con los sentimientos, el corazón, las emociones, y la parte superior, que era la cabeza, el cerebro, los pensamientos, lo cognitivo. Una fusión en este robot donde ella, de acuerdo a la parte del robot, sacaba un cajón de ese robot y allí tenía toda la parte didáctica donde trabajaba esto que les acabo de explicar, ya sean las emociones, lo cognitivo, el hacer, el llevarlo a la práctica. Realmente uno a veces no tiene idea de los docentes tan maravillosos que tenemos en nuestra provincia, tan preparados, con tanta vocación, con tantos deseos de llevar a cada lugar, sobre todo estos docentes, porque para ser docente hospitalario, domiciliario, hay que ser especial también. Es mucho más allá que ser docente, de verdad, ¿no? Sí, porque en realidad, bueno, esas experiencias y eso que vos estás comentando de participar, pero ¿te parece que es suficiente que haya una sola escuela que sea hospitalaria, domiciliaria, o estamos siempre en este dilema de que siempre nos falta un poco más? Sí, en realidad, sí, es verdad lo que estás explicando, Noemí. Los cargos en la primaria, que ese es otro tema también muy interesante, lo que vos preguntás, en la primaria es como que dentro de las posibilidades, digamos, se hacen, se llega. En la secundaria es un poco más difícil, porque en la primaria está la escuela, existe la escuela, está la escuelita, y están los cargos de los maestros de primaria, e inclusive están los cargos de docentes especiales, que son los que abordan estos niños y niñas que tienen enfermedades psiquiátricas. Exacto. Que los docentes no van a los hogares en general, sino que el alumno va a la escuela domiciliaria, porque lo que se busca allí es un poco que el chico tampoco quede tan aislado, porque sabemos que a la escuela común no puede ir, porque tiene conductas disruptivas, en algunos casos conductas violentas, agresivas. Entonces tratan de que siga estando, digamos, en una institución que donde tiene una interacción muy personalizada con el docente especial, claro. Y bueno, la verdad que es un tema que da para conversar muchas tardes, muchos días, y el secundario es un tema. En el secundario se hace más difícil porque no están, en realidad, no hay una escuela, sino que hay una coordinación. Esta coordinación lo que hace es dar como las tutorías, ¿sí? Que, por ejemplo, dan tantas horas de inglés, tantas horas de plástica, tantas horas de informática, y bueno, y así se va generando. Claro, ¿cómo hacen? Porque no van a ir todos los profesores a... Exactamente. Entonces, bueno, se van dando esas horitas. Bueno, parece que se nos está moviendo el piso, chicos, y esto es como que... No, diría que no, allá la banderita de Cuba. Es la sensación nada más. No sé. Pero bueno, esperemos que no sea un movimiento real, que haya sido un colectivo. Un colectivo que pasó. Aunque acá en la peatonal no pasan colectivos. No pasan colectivos. Pero bueno, claro, si es que ha ocurrido. Claro, eso sí también. Sí, la verdad que sí. Bueno, Sí, por eso, ¿viste? Le pregunta si está asustada, si está bien, y si no, bueno, quiere algo, te dio impresión, te impresionaste. No, pero si está muy no está sola, estamos acompañadas.
Hemos hecho el simulacro de sismo. El simulacro. De hecho, estos días está habiendo movimientos bastante permanentes, digamos, porque ya ha sido bastante... Sí, es como que está... Seguido. Se ha repetido. Se ha repetido estos demasiado, días. diría, para mi gusto. Bueno, para mi gusto. A las 12 y algo. Sí, ha sido así. Así es que bueno. Bueno, le volvió el habla a Blanquita. Sí. Ya está, y le volvió el color. Había quedado Blanquita, sí. Hacemos un corte entonces, estamos estamos haciendo los cortes ordenadamente, cada 15 minutos. Hacemos un cortecito y volvemos con más sobre quién tiene la voz. ¿Quién tiene la voz? El programa de radio donde hablaremos de educación, política educativa y gremialismo, con perspectiva de género. Los jueves de 19 a 20 por FM Ágora, la frecuencia militante. Cuánta belleza que hay en luchar. En Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria, y estaban 2 o 3 años, y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de examen ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. Volvemos después de escuchar este audio del general Perón, a donde hablaba de la eliminación de los aranceles en las universidades, lo que quiere decir que, bueno, pudimos la mayoría, ¿no es cierto?, de los trabajadores enviar los hijos a la universidad, que en otros momentos la verdad que no, como que no estaba permitido, porque la verdad que era como una pretensión de los trabajadores, ¿no es cierto?, de mandar a sus hijos a la universidad, porque la verdad que si habían aranceles, no se podían pagar. Entonces, lamentablemente, se quedaban en muchas oportunidades los hijos de los obreros sin poder ir a la universidad. No tenían la oportunidad. Yo creo que es importante la gratuidad, sí. ¿No es cierto? Por ese motivo, que muchos se escribió una obra que se llamaba Mi hijo el doctor, me acuerdo, en esa época, porque también costaba mucho que un hijo de un trabajador pudiera tener un título universitario. Sí. Y darle la oportunidad de que llegaran, y aún hoy sigue vigente. O sea, eso es un... Yo quiero contar, mi papá es gorila, pero aparte de eso es médico, hijo de inmigrantes,
italianos que tenían un almacén de ramos generales y él hacía toda el reparto en la bicicleta y bueno, fue al Universitario Central y después fue a la Universidad Nacional de Cuyo porque entraban directo del Universitario Central, no había ingreso, no había que rendir ingreso, claro. Ajá. Y hizo toda la carrera en la universidad pública y se recibió de médico, hijo de inmigrantes que no habían terminado la secundaria ninguno de los dos. El inmigrante italiano había venido a los 14 años acá a la Argentina y mi abuela Cano, de apellido Cano, muy de rasgos bien originarios, era bien descendiente de India, acá en Mendoza. Y él es médico, el primer médico ahí de la familia y del barrio era, porque obviamente siguió viviendo donde tenía el almacén de ramos generales su papá y donde siguen viviendo hasta ahora, ¿no? Mi papá tiene 90 años y es el Toto, el doctor del barrio. Sí. Yo creo que si hiciéramos, Cristina... es una historia de vida, aunque él no la reconozca desde el peronismo, ¿no? Porque él no la reconoce... Esos son los 70 años que él lleva ya de médico, 60 años, y esto tiene 70 años lo que hoy estamos festejando, ¿no? Y es toda una historia de vida, aunque él no la reconozca desde apropiarse de que esto fue gracias a una ideología que tiene que ver con pensar que la universidad pública tiene que ser gratuita y laica, que es por lo que están peleando nuestros hermanos de Chile también. Están peleando por esto que nosotros tenemos hace ya más de 70 años. 70 años donde se sacó el arancel. 100 años que tiene la universidad acá en Mendoza. Pero la tenemos gratuita y hay que saberlo, que por eso están peleando nuestros hermanos en Latinoamérica, ¿no? Y qué gran cosa. Y precisamente recibe a estudiantes de otros países, o sea, de Chile sobre todo, que vienen y muchos se han recibido de médicos acá, ingenieros. Yo creo que si hiciéramos un recorrido, ¿no?, por todas las familias, hablo nada más que de Mendoza, por ejemplo, ¿cuántos y cuántas han estudiado en la universidad pública? Y que pareciera de que no está registrado eso. Como que lo dan por sentado. Creo que inclusive no tienen idea por qué la universidad es pública, desde qué momento. El fin de semana largo estuvimos en Córdoba con Carlos y su familia y muy emocionante en este aspecto, ¿no? Me trajo a la memoria esto. Su abuelo, el abuelo de Carlos, era maestro en Santiago del Estero. De hecho, una escuelita lleva el nombre de su abuelo. Y sus 5 hijos en la década del 50, gracias a Perón, estudiaron en Córdoba diferentes carreras universitarias. Todos sus hijos estudiaron carreras universitarias. Estamos hablando en la década del 50. Lo que lo hizo posible, con un padre maestro, fue que fuera pública. Entonces, yo creo que hoy tendríamos que ponerlo en todas las redes, compartirlo con nuestros amigos, con nuestros familiares, para que tomen conciencia del valor que tiene lo público. Que cuando es público es para todos y todas, que cuando es público es cuando tenemos que protegerlo y cuidarlo, porque es un derecho ganado, es un derecho adquirido y que no podemos perderlo. Todavía recuerdo cuando en un momento se nos estaba pidiendo que aranceláramos, no sé si ustedes recuerdan. Sí, y que bueno, yo creo que esto es lo que hay que recordar para que la juventud, los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Nuestros hijos, exacto, a eso me refería, que sepan de que no fue casual, de que no es pública porque es, sino que bueno, que hubo realmente un presidente que consideró de que esta oportunidad de estudiar, como lo dice en el audio, tiene que ser para todas y todos y no para solo un grupo. Un grupo que solamente tiene acceso a través de lo económico, como hoy lo es en un montón de cosas. Por ejemplo, la salud pública. La salud, por supuesto, que justamente hablábamos hace un momento. Creo que se amplía el concepto de igualdad. Fíjate vos, ¿cuánto tiempo? Bueno, cuánto tiempo hace que no sentimos hablar de esas palabras que
que se empezaron a hablar, ¿no? El concepto de igualdad, de inclusión, de equidad, y que hace tanta falta en nuestra sociedad todo actualmente. Eso que se dejó que de lo hablar. tuvimos tan en las manos hasta hace 4 años y después se nos fue lleno de las manos esto que vos decís, bueno, la salud pública, estudiar, y la verdad que cada día se nos había hecho más difícil a todos. Pero todas, tenemos esperanza, bueno, Noemí. por supuesto, Después del 10 de diciembre, A partir del 11. Sí, pero sí, acá sí. en Mendoza, Pero yo les quiero contar sí, que sí, llegó sí. la resolución de escoltas y abanderados, y Sí, yo sí, cuando leí los primeros párrafos diciendo por el esfuerzo personal y Sí, familiar, sí, sí, sí. que Meritocracia. vuelvan a sacar Ah, a por los supuesto. repetidores. Repetidores. Y la meritocracia en su mayor expresión, ¿no? Obviamente, Chicos. porque las primeras declaraciones del nuevo director general de escuela fueron esas. Que, a ver, en una parte, yo la verdad que hasta me alarmé bastante, porque en una parte, en una de las declaraciones dice que él estaría de acuerdo que las escuelas, ¿no es cierto?, que sobre todo las directoras, tengan en cuenta la productividad. Que es esto, justamente de esto que hablamos, que los chicos accedan a ver cuál es el que sacó mejores notas, no importa el contexto y no importa la realidad de los chicos ni nada, ellos están hablando de eso, sí, justamente y se habla la de meritocracia. premiar y se habla de premiar en Sí, algunos sí. casos. Ajá. Como esta fue una discusión que inclusive se dio en una mesa de directores, ¿no? Porque yo, por ejemplo, digo peleo porque bueno, siempre Sí, porque peleo siempre. por mi idea, pero Está muy bien. uno Está bien. defiende lo que considera que es justamente una desventaja para algunos. Cuando ya hay una desventaja para algunos ya no sirve. Ya no está bueno. Que yo premie al que tiene asistencia perfecta Sí. es terrible. Es terrible, obviamente. Porque sabemos perfectamente que muchos de nuestros niños y niñas tienen familias a las cuales la educación no les interesa, o no pueden acceder, o no tienen los recursos para eso. Marce, yo tengo un niño que camina 7 kilómetros para venir a la escuela, y a veces Imagínate. me dice, a mí me duelen las Mi piernas. amor. Claro. Y no viene. Y Y no viene. camina junto con él su mamá con 2 o 3 más hermanitos que se quedan a esperarlo ¿Dónde en la está el puerta de Estado la ahí? escuela Claro. hasta el final para volverse caminando a las 13 horas. Exacto. Digo yo lo voy a premiar por asistencia perfecta, o lo voy a castigar cuando caminando 7 kilómetros de ida y de vuelta le duelen las piernas y cada 2 o 3 días no quiere venir a la escuela. Bueno, ahí lo que habría que hacer tal vez, Sí. si lo que quieren es que demos premios, es justamente visibilizar a este niño y a su familia Exacto, por el esfuerzo, por el esfuerzo. por realmente la constancia, por la perseverancia y sobre todo por padecer este dolor. Yo creo que en realidad lo que hay que hacer es visibilizar todo lo que está pasando en las escuelas. ¿Y qué pasa? Que además, en función de esto que salen a decir en los Sí, medios, sí, el director obviamente. de primaria, por ejemplo, Sí. salió a decir que los 20 primeros lugares tenían que tener una mención especial y ya, aunque ustedes no lo crean, en mi escuela ya hubo una familia preguntando de que si les íbamos a dar un diploma o algo parecido. O la medalla, o qué les tocaba. Exactamente, De hecho. porque generan esto. Eso es lo Exacto. peor de todo. Eso es lo peor. Generan, es Claro. todo un trabajo donde se genera la meritocracia, donde aquel que no la percibía o que a lo mejor no la tenía tan clara o de repente, bueno, es la cultura que lamentablemente en este momento Ellos se está están propiciando. instalando esto porque Exactamente. desde ya, bueno, que no nos sorprenda porque cuando Cornejo instala el ítem aula, sí. Por supuesto, esa es otra de las cuestiones que también que hay en el, ¿no? Y el trabajo infantil, Y el también no trabajo lo infantil, olvidemos, por porque se está viendo supuesto. mucho ahora el Que trabajo se está precario, el- niños y el- niñas trabajando, alta hora de las noches, no son controlados, Es terrible la situación de los chicos porque hay niños, como comenta Totalmente Cristina, desprotegidos. que viene de 7 kilómetros caminando. Hay niños, por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, que dice, ay, yo no pude estudiar ayer porque yo volví muy tarde. Y la verdad que si es por mérito, es lamentable porque el niño cuando llega a su casa va a ayudarle a su padre en el campo a trabajar. Entonces dice, sí, no pude estudiar porque Y hay, volví hay muy chicos tarde de tu y me escuela, quedé". hay Sí. niños y niñas de tu escuela que no tienen luz, ¿verdad? No,
Exactamente. Imaginémonos, justamente hablando claro, de estos chicos que si se hace la noche se tienen que ir a dormir. Exactamente. Que al final terminamos premiando siempre, por lo menos yo pienso en mi escuela, da la casualidad que también son los más blancos, pero además de eso, son los que tienen sus padres con trabajo, o son empleados de la municipalidad, o son empleados, o son maestras, maestros, los que tienen sus padres, claro, empleados del Estado con algún salario, sí, y que tienen entonces asegurado, por ahí tienen la casita, o tienen el auto, llegan a la escuela en el auto, o acompañados por sus padres en la moto, siempre llegan con cierta protección, duermen en una cama también individual, ¿no? Terminamos premiando al que, porque tiene condiciones de vida que han sido pura suerte, que no tienen ningún mérito ellos mismos de haberla logrado con 5, 6, 7, 8 años, premiándolo por lograr lo que puede lograr, lo que no ha hecho mayor esfuerzo por lograr. Porque está rodeado de cuadernos, de más si el hijo de la maestra, el hijo de la celadora, del empleado municipal, está en ese ambiente, claro. Un contexto que lo favorece. Y terminamos dejando afuera a quien viene en situación de, como en este caso, una mamá sola con sus 8 niños que viene de 7 kilómetros caminando, se sostiene como puede, hace lo que puede con muy poco, digo, y a esa persona que la vamos a decirle que no logró por su esfuerzo personal, se hace 10 veces a veces más esfuerzo ese niño que la otra niña que tiene todo y llega en el auto a la puerta y es la banderada. Totalmente. Bueno, se debería premiar el esfuerzo así, ¿no? Claro. La asistencia del que le cuesta más venir, el que a veces no puede trabajar. Nosotros que trabajamos con jóvenes y adultos, fíjate que también ellos no vienen a veces por las inclemencias del tiempo, porque tienen que caminar kilómetros para salir a tomar un colectivo a la ruta. Y por el trabajo, a veces se levantan a las 5 de la mañana y vuelven, nosotros entramos a las 6 de la tarde y ellos dicen, nos tomamos un tecito, o nos bañamos y nos vinimos con mucho esfuerzo. Esos chicos a veces no cenan, les dan el abono, pero vos viste que también a veces el abono le ponen siempre obstáculos para todo lo que sea administrativo, que a veces el director, no los puede conseguir para todos, tiene todas sus dificultades. Yo nunca he visto tantos problemas a veces con los adultos y los jóvenes como ahora, tantas carencias. Y inclusive lo emocional se está trabajando mucho, porque vos más que el contenido, ayer lo decía yo, no me interesa tanto el contenido ya, me interesa más la contención. Totalmente. Porque se lo dije al director, el director también está de acuerdo, tenemos una suerte de tener todo un equipo de trabajo, que dejamos de lado eso para darles más ahora que tenemos una población de chicos que viven lo que están pasando sus familiares en Bolivia, por ejemplo, y ellos yo les pregunté, yo les pregunté si ellos estaban en contacto directo, y muy triste algunos, porque preocupados por el hermano, por el primo, por el tío, por los abuelos y hermanos que están allá y que no saben si están vivos, porque dice que allá también están sufriendo mucha agresión. Sí, de hecho hay mucha represión, obviamente. Claro, y bueno, todas esas cosas, el sistema educativo es como que está alejado. Una vez más vos ves esa incoherencia entre la realidad, que hace poco lo decía un profesor en la universidad, que tuve la oportunidad de escucharlo, y me alegré mucho porque nos hablaba de la evaluación y el currículo. Entonces decía, ¿cómo puede ser que estén hablando de imponernos un currículo cuando en realidad hay desempleo, hay hambre, hay cuántas falencias que tiene la persona? Y se están preocupando por imponerlo y nos quieren hacer creer que es un derecho lo que es impuesto, porque realmente nunca le preguntaron a los docentes, a las bases, a los que tienen la experiencia, que vayamos todos juntos a crear un currículum para dar respuesta a estas necesidades. Entonces dice, no pueden hablarnos de una cosa tan impuesta.
Y bueno, yo lo vivo que eso que estoy 2 días a la semana con los chicos. El contenido ya directamente no lo valorizo tanto como el que el chico realmente se sienta feliz, porque creo que ya con eso me alegra de ver que viene a la escuela y se va feliz porque, qué sé yo, obtuvo contacto con sus compañeros, fue escuchado, vienen y te cuentan problemas. Porque van chicas que son casadas y te cuentan su vida familiar, que se le enfermó el niño, que no le pudo comprar el remedio, que no lo pudo llevar a la vacuna, que... Es que vos estás en un ámbito que la escuela tiene que reparar muchas frustraciones. Primero, que sea la escuela un lugar de éxitos, porque tienen una vida de recuerdos donde la escuela fue un lugar de fracaso, de frustración, con la palabra sí. Escrita, con la palabra, ¿no? Y vos más que te toca lengua, sí. Que por ahí dicen, no, yo no sirvo para esto. Cuando un niño te dice eso, un adolescente o un adulto, en el caso tuyo, es porque la escuela ha logrado... Le hizo creer eso. Unir la frustración al aprendizaje, y ahí es donde a vos te toca la reparación como primer punto, la felicidad, el encuentro alegre con la escuela, y después poder avanzar. Claro. Sí, sí. Con un chico que sabe, o una chica que sabe y entiende que puede. Si vos no crees que podés, no hay posibilidades de avance, ¿no? Claro. Y acá vuelvo a tocar el tema de las bonitas experiencias que escuchaste vos en este congreso. Exacto. Que por más que sean para el ámbito hospitalario o domiciliario, qué importante poderlas escuchar y aplicar. Lo que pasa es que estamos tan atosigados. Sí. Estamos con aulas de más de 30 niños, la mayoría. Sí. Y vos hablas de experiencias que tienen como fundamental este vínculo con menor cantidad de personas, ¿no? Sí, en la domiciliaria es del 1 a 1. Les cuento, por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención, y es que en Salta hay una docente de la escuela domiciliaria que habla quichua, habla lenguas originarias. Entonces han establecido, ella sería como el vínculo, digamos, para estos lugares tan alejados de Salta, que son las escuelitas rurales, donde las mamás o los papás o la familia en el cual está inmerso ese niño o niña no habla el español, no entienden. No habla Entonces otra lengua. Esta docente se encarga de ya los alumnos y alumnas, sí, ya en esta generación ya van aprendiendo el idioma porque están escolarizados. Entonces lo que hace esta docente es ese nexo. Nos habló inclusive, y a mí realmente me hizo llorar, a mí me emocionó, porque digo, qué importante poder valorizar estos orígenes que son tan nuestros, más allá de las que venimos en el caso mío, que mis orígenes son españoles, pero este es mi país, esta es mi tierra, y la verdad que escuchar que se hacen estos trabajos y que no están visibilizados, que debería ser en todas las provincias, porque yo creo que en cualquier rincón de las provincias tenemos personas originarias y que están, a lo mejor, yo creo que mientras este gobierno, mientras más las ha podido tapar, mejor, ¿no? Entonces, cuando pasan estas cosas, es como que son valorables. Una de las cosas que también me pareció muy, muy enriquecedora fue que, por ejemplo, en distintos lugares del norte se estaba trabajando con todo lo que era informatizado. Entonces, por ejemplo, se le pasaba a los alumnos y a las alumnas las actividades por medio de correos, y lugares donde realmente uno piensa que cómo hace si no hay internet. Bueno, se busca la forma para que llegue, o que haya como es estos aparatitos que llevan internet portátil, los módem. Sí, los módem. Y bueno, y garantizar que esos alumnos tengan la posibilidad de poder acceder a la parte informática, al uso de las TICs. La verdad que fue, al menos para mí, una experiencia nueva,
no había tenido contacto con la escuela domiciliaria, excepto cuando tenemos un niño enfermo o accidentado, que lo que hacemos nada más que llenar papeles, lo burocrático, y como que no percibimos y no tenemos esa mirada de lo que sucede detrás de esa realidad, ¿no? Que nuestro alumno o alumno pasa a ser. No deja de ser nuestro alumno, porque nunca se hace un pase. Siempre es alumno de la escuela de origen, pero cuando está contenido por la escuela domiciliaria, es otra la realidad, porque como decía al comienzo, es un niño o una niña en condición de enfermedad. Y el que ha padecido una enfermedad sabe que no es fácil. Así que imaginen lo difícil, lo ardua, lo importante, lo enriquecedora que es la tarea de estos docentes, ¿no? Sí. Y me imagino el encuentro con la familia, Marcela, porque el docente entra a la casa. Eso es un encuentro vital, ¿no? Y totalmente. Y no solamente se encuentra con el chico o la chica enferma, sino también con una familia que necesita contención. Entonces, totalmente. ¿qué trabajo? Sí, Realmente yo puntualizo la grandeza. Yo me quedo admirada de todos los docentes que te cuentan experiencias que son, vos decís, ¿cómo? Sí, y además que aparece algo que nunca se habla y que yo siempre lo menciono al profe Lamagrande, que es el tema de la muerte. Sí. Porque estos docentes nos cuentan también de que muchas veces pierden a sus alumnos o alumnas, y que es otra situación que la muerte sabemos siempre que existe, que está, que nos puede pasar, pero atravesarla en estas situaciones también hay que tener una preparación muy importante para poder vivenciarla y poder salir de esa situación. Y poder superarla, claro, de verdad que es una situación que de tanta sensibilidad que la verdad que sí se necesita la contención de por ahí, Cristina, profesional o alguien que esté preparado para eso, porque la verdad que no se sale solo de esas situaciones. No, la verdad que sí. Es una de las cosas que a mí más me llamó la atención, y creo que, no sé, ustedes que están con este programa tan interesante y que le da la voz a todo aquel que tiene algo para aportar, para contar, la experiencia, y sería bueno, no sé si lo tenés en los contactos, al profesor Lamagrande, que fue un profesor que se jubiló en la escuela domiciliaria, y yo lo conocí en un congreso de inclusión en Godoy Cruz, pero y él estuvo habla en el equipo de contención. Exacto, sí. De ahí lo ubicas. De ahí lo ubicas. Realmente, bueno, yo tuve contacto con él porque nosotros perdimos a una celadora de la escuela. Bien. Y entonces, es cierto, ¿no? Pero vos tocaste un tema que nosotros lo tenemos tan alejado porque como que trabajamos siempre con jóvenes, niños, niñas, y no pensamos en estas cosas. En estas cosas, de verdad. Claro, la verdad que parece como el inicio de la vida. Es el inicio de la vida. Pero bueno, a los domiciliarios, maestros, les toca pensar en estas cosas que es parte de... Sí. La verdad que es como siempre decimos, necesitamos más docentes, y más profesionales también que nos acompañen en esos momentos, o sea, ya sea por una situación tan dura como comentaste que pasó en tu escuela, por el fallecimiento de una compañera, o ya sea por la situación de enfermedad de alguno de nuestros alumnos o de los chicos enfermos, la verdad o un trabajador enfermo, la verdad que sí, de verdad no estamos preparados para eso y siempre creemos que necesitamos el apoyo y la contención de algún profesional o gente que nos pueda hacer. Bueno, yo voy a cerrar con una frase, por lo menos de lo que vine a conversarles, a traerles un poquito, una cosita pequeña. Esto lo dice María Cruz Molina Garús, que es una doctora en lo que es la pedagogía hospitalaria en España. Ella vino desde España a compartir este congreso, disertó, la verdad que es muy interesante, muy enriquecedor todos los aportes que hizo, y ella dijo esto, y con esto cierro mi parte. Dice: es clave que la administración pública asuma el desafío de la pedagogía hospitalaria. Cuando habla de la administración pública desde España, es lo que nosotros llamamos acá, es las políticas públicas, ¿no? De que realmente, si no asumimos que
hay que abordarlo desde una pedagogía hospitalaria, donde podamos, inclusive en Mendoza, que no lo tenemos, una escuela secundaria hospitalaria y domiciliaria, obviamente. Porque existen, chicas, hay muchísimos alumnos y alumnas de escuelas domiciliarias de secundario al nivel medio, y que a lo mejor pierden un año, ¿no? No me quiero olvidar de algo sumamente importante, perdónenme que les voy a robar un ratitín más. La Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ciencias Médicas, expuso un caso que nos dejó realmente asombrados a todos, inclusive al resto de las provincias. Fue la primera provincia a nivel nacional que utilizó la pedagogía hospitalaria, mejor dicho domiciliaria, con un alumno que se enfermó de leucemia, para que este alumno que estaba cursando la facultad no perdiera su cursado. Se instrumentaron todas las estrategias. Se hacían clases virtuales, él desde su casa, en su escritorio, y se compartía, le pasaban el caso, por ejemplo, que él tenía que estudiar, analizar y demás, pasaron el video, realmente emocionante, y bueno, que nos deja ver que cuando se quiere se puede acompañar la trayectoria de cualquier nivel. De cualquier nivel. Así es que bueno, la verdad que más que interesante los temas que has tocado, Marcela, todo esto que nos has traído, seguramente faltó, pero bueno, pero seguramente va a haber otra oportunidad de que traigas, por supuesto, lo son que queda lindas. O lo que vos, bueno, ya desde están siempre invitadas, las que quieran venir con lo que quieran, que se difunda o que se conozca, o de las cosas que están y a veces no hablamos. Así es que bueno, muchísimas gracias por venir, la verdad que siempre sos bienvenida acá. Gracias a ustedes por este espacio, y la verdad que para los que nos están escuchando, realmente este es un espacio totalmente democrático, libre, y donde se escucha la voz de quienes venimos, así que sumamente agradecida, bueno, de verdad. Muchísimas gracias. Así es que bueno, Blanquita, nosotros estamos una vez más recordar a las mujeres que el lunes 25 tenemos la marcha de Ni Una Menos, así que bueno, recordar a las compañeras y invitar. No me quiero ir para decirle algo que me gustó, cómo se une hoy la educación con la salud, que tiene que ver, que son los pilares de cualquier país fundamentales. Y derechos humanos. Y además todo. No quiero irme sin decir que hoy es Santa Cecilia, el Día de la Música. El Día y que lo artístico también tiene que ver, y trabaja el espíritu de todos los que nos educamos y los seguro. Un saludo a todos los músicos. Y bueno, nos veremos la semana que viene, si Dios quiere, a nuestra compañera Cristina. Esperemos que se recupere, la voz, o lo que le falta de voz. Así que bueno, nos veremos la semana que viene, si Dios quiere, en este mismo espacio. ¿Sí? Hasta pronto, y a nuestro director que nos hace el aguante. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias.